La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, el omnipotente Dios, el creador del universo, el hacedor de maravillas, el más grande, vive en nosotros. No estamos solos. Este es un hermoso día. Podemos caminar victoriosos, caminar por encima de las circunstancias. No importan los gigantes que se aparezcan en el camino. Dios es más grande. Y porque nuestro Padre Dios es el más grande, y Él no nos ha desamparado, y Él ha dicho que Él pelea por nosotros y que nadie nos puede hacer frente en todos los días de nuestra vida, entonces podemos caminar victoriosos y salir triunfantes ante cualquier circunstancia que se nos presente. Declaremos la palabra de Dios. Pensemos en grande. No pensemos como débiles derrotados. Pensemos que tenemos la capacidad de Dios, que la habilidad de Dios está en nosotros, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Las batallas de la vida se libran en la mente. Antes de ir a la línea de batalla, el vencedor tiene que pensar como vencedor y declararlo. La persona que se rinde en su mente, cuando va a la línea de batalla, ya está perdido. En el capítulo 17 de Primera de Samuel, la Biblia nos habla de la confrontación entre los filisteos y el pueblo de Israel en los días del rey Saúl. El rey Saúl estaba amedrentado junto con todo su ejército. El rey Saúl había salido al campo de batalla, pero tenían a un filisteo que todos los días salía, mañana y tarde, para desafiarlos, intimidarlos y mantenerlos en oprobio. David, el pastor de las ovejas, hijo de Isaí, tenía a sus hermanos en el ejército de Israel allá en el campo de batalla. Entonces Isaí le dijo a David: no sé nada de tus hermanos, ve, llévales comida y me traes noticias de ellos. La Biblia dice en el capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 20: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo:
¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David le respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto un mero hablar? Apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Es la palabra de fe la que David está declarando. Todo un ejército está amedrentado. Todo un ejército se ha dado por vencido. Se les amargaba el día cuando el filisteo salía a desafiarlos. Los tenía en vergüenza, en oprobio. Pero David dice: yo iré y pelearé contra este filisteo. Quitaré el oprobio de Israel. Yo voy a enfrentarlo y lo venceré. Saúl le dijo: no, eres muchacho, no eres experto en la guerra, ni siquiera puedes con el uniforme del guerrero. ¿Qué vas a hacer? Entonces David dijo: el Señor peleará por mí, porque tu siervo, pastor de ovejas, en el campo tuve que enfrentarme a osos, a leones, cuando alguno de ellos venía para llevarse uno de mis corderitos. Entonces yo iba, lo alcanzaba, le arrebataba el corderito, y si se enfrentaba contra mí, entonces yo lo despedazaba. Jehová de los ejércitos, que me libró de la boca del león y del oso, él me librará de este filisteo incircunciso. Fue ahí cuando se ganó la batalla. Las palabras de fe, porque David, un guerrero espiritual, lleno de la presencia de Dios, pensando los pensamientos de Dios, viendo a un pueblo acobardado, él dijo: yo iré, porque mayor es el que está conmigo que ese gigante que ha venido a desafiar a los escuadrones del ejército de Dios. Apreciados, antes de ir a la línea de batalla, debemos declarar la victoria. La batalla se gana en la mente. Lo que pensamos, debemos declararlo. Si pienso en debilidad y en derrota, así serán mis palabras. Pero si pienso los pensamientos de Dios, palabras de fe, palabras de poder, palabras de victoria, declararé. Y con las palabras que son como saetas que salen de nuestra boca, nuestros enemigos caerán, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Lo que diga será hecho. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra es la verdad. Espíritu Santo, revístanos con tu poder. Reprendo todo espíritu de mentira, de engaño, en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro que la mente perturbada ahora es libre por el poder de la palabra, en el poder del Espíritu Santo, por la sangre de Jesucristo. Ordeno que todo argumento, todo pensamiento de debilidad, de fracaso, de derrota, es echado fuera de las mentes. Espíritu de Dios, envuélvenos con tu gloria en esta hora. Gracias, Padre, porque tú peleas las batallas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.